chilindrina no sabía que volvía y supuestamente su reacción... ¿Qué fue lo último que les dijo el ingeniero? Para que esté más o menos al tanto de cómo está pensando. Es importante eso. A ver, si alguien puede decirme qué fue lo último que dijo. Hay que leer Dijo sus que iba a estar pensamientos. fácil. ¿Que va a estar fácil? Eso dijo ayer. Mm, siempre dice eso. Ya. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿saben la teoría? O sea, lo básico que explicó en clase. ¿Los escucho? Más o menos. Mm, ¿dónde tienen más dificultades? O sea, ¿en qué tema? Relatividad. Ah, Sí, pero relatividad, creo yo. ¿cómo te digo? O sea, ese tema para todos es complicado, ¿no? La única forma de dominarlo es haciendo hartos problemas, ¿no? Porque igual la teoría igual ya se las expliqué y hay un video de eso. De todas formas, ¿Qué cosa? si es que no pueden hacer su problema que les envíe en el examen, igual les voy a ayudar en eso, ¿ya? Pero de los últimos temas, porque ese igual ya lo vimos, de los últimos temas, hay algo que no sepan, es que para que no repita otra vez lo mismo y que no perdamos tiempo. Sería un poco del efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico no había explicado del todo hasta el potencial de frenado. Por ejemplo, en la última clase un compañero le preguntó cómo se sacaba y recién lo planteó, digamos, cosas que antes no había hecho. Y Mm, sobre relatividad, siempre busco una forma de complicarte, dicen, no, no sé la verdad. en relatividad, olvídense de eso. Y yo les voy a ayudar en el tema ese. Porque tampoco no va a dar para hacer todo eso, ¿no? ¿Sí? Así que el efecto, entonces vamos a ver eso del efecto fotoeléctrico, van a ver que no es cosa de otro mundo, ya, enseguida. Y otra cosa que me decían era que elegía de incertidumbre, su ejercicio favorito era sobre un niño o una mujer que lanzaba piedritas de cierta altura. Sí, ese lo hizo en clase hace 2 años, 3 años. Igual ese se los voy a enviar, lo tengo en mis apuntes. Pero hay uno que puso últimamente, que ahorita se los voy a hacer, según. A ver, vamos a escribir. ¿Cómo está esto? Ya. Vamos a empezar hablando del efecto
fotoeléctrico, ¿ya? Voy a grabar la clase. A ver. Record. Ya. Está grabando. A ver. Sí, está grabando. Bien, el efecto fotoeléctrico se da entre un fotón incidente, vamos a llamarle aquí fotón, vamos a dibujarlo desde esta forma, ¿ya? Que tiene una velocidad que ya está definida, es la velocidad de la luz, esa es la velocidad de los fotones, que incide sobre una superficie metálica. Sabemos que los metales tienen electrones libres, por lo tanto pueden ser excitados por cualquier tipo de energía que provenga de un agente externo, ¿ya? Entonces, si aquí tengo energía en forma de luz y esto incide sobre una superficie, y si dicha energía, si nos adentramos aquí en el interior, vamos a observar algo así. Bueno, aquí va a estar, ¿no? Son las paredes del metal. Supongan que aquí tienen un electrón, ¿listo? Aunque hay miles de millones de electrones, ¿no? Eso ya lo saben, ¿ya? Bien. Entonces, si aquí incide un fotón, pues va a excitar a este electrón y dependiendo del material, es decir, este electrón puede que salga a la superficie y como puede que salga también con cierta velocidad, ¿ya? Pero eso va a depender mucho de la energía que tenga ese fotón incidente. Entonces, la energía que se requiere para sacar este electrón del interior del metal hacia la superficie es igual a algo que se conoce como trabajo, ¿no? ¿Ya? El trabajo interno. Entonces, esto ustedes deben verlo de esta forma, un fotón incidente y por lo general se produce una emisión, es decir, hay electrones que salen a la superficie, ¿no? Con una cierta velocidad, ¿ya? Por lo tanto, la expresión que a mí me define, ¿listo? Esa energía con la que sale dicho electrón, porque aquí estamos hablando de objetos microscópicos, ¿no? Por lo tanto, vamos a despreciar la energía potencial, solamente vamos a hablar, en este caso, de energía cinética, ¿ya? Y aquí, obviamente, hay energía cinética, pero esto ya es del fotón. Entonces, esa energía cinética máxima con la que va a estar saliendo ese electrón va a ser igual a la suma de la energía del fotón incidente, que es esta de aquí, H, la constante de Planck por la frecuencia, menos el trabajo que se requiere para eliminar, o sea, para sacar este electrón del metal, ¿ya? Es decir, para moverlo hasta la superficie. ¿Listo? Bien. Entonces, no olviden, ya esta es frecuencia del fotón, ¿ya? Ya, frecuencia del fotón es constante, H es constante de Planck. Si no recuerdo, bueno, si es que no me equivoco, esto vale 6,626 por 10 a la menos 34, algo así, ¿no? Creo que, a ver, 10 a la menos 36 creo que, ¿no? Ahí. Menos 34. ¿A 4? Ah, bueno. Todo esto en Joule, por tanto, ya eso, a ver, en Joule, abajo sería, esto es Joule por segundo, así, ¿no? Sí, Sí. porque sería energía y todo eso. Ya, bueno. Entonces, esta es la energía del fotón, ¿ya? Es como si fuera tu fuente de energía, ¿ya? Eso es el fotón. Y esta es la energía que se gasta para sacar al electrón afuera. Y, ¿cómo se dice? Y la resultante de esa diferencia de energía, obviamente que va a ser la energía del electrón, ¿no? ¿Ya? Entonces, también puede preguntar unas ciertas cositas. Obviamente aquí, esta phi de aquí, es por lo general,
un dato, ¿ya? Porque para cada material varía, ¿no? El trabajo que se va a hacer para sacar al electrón varía mucho, ¿ya? Hay una tablita para eso. Igual yo creo que el ingeniero se las dio. De todas formas, igual me avisan ya si es que la quieren. Aunque igual eso viene de datos en los problemas, así que no se preocupen por eso. Así que si me piden la velocidad de salida del electrón, pues voy a ocupar esto, ¿no? Y aquí simplemente despejar la velocidad. Ahora, ¿qué hago si me piden frecuencia de corte? Ahí estamos fritos, ¿no? Pero para explicar eso, tengo que hacer un cierto gráfico. ¿Ya? Voy a colocar aquí la frecuencia versus la energía cinética, K. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí tendré cierta frecuencia de corte, ¿ya? A la frecuencia de corte se llama, es la frecuencia en la cual el electrón sale a la superficie, pero no tiene todavía ninguna velocidad, ¿ya? Entonces, aquí yo tendré un cierto trabajo que tengo que hacer para sacar el electrón, ¿ya? Es una energía, se le escribe en negativo, ¿no? ¿Ya? Porque es la energía que yo debo aumentarle, ¿no? Para sacar al electrón a la superficie, ¿no? Sería esta energía de aquí, lo que yo debo aumentar. Aquí si quieren póngale trabajo uno, ¿ya? Lo que yo debo aumentarle al sistema para que el electrón salga a la superficie. Y existe una correspondencia lineal, ¿ya? Porque miren aquí, en energía cinética, y aquí voy a colocar constante de Planck, esta F, que aquí sería mi variable independiente, y menos phi, que esa es una constante, ¿ya? Es el trabajo que requiero para sacar al electrón a la superficie. Entonces, si yo de aquí realizo, ¿no? una recta, porque hay una dependencia lineal, ¿no? Sería algo así, ¿sí? Y como cada material tiene distinto trabajo que se requiere para sacar al electrón, pues tendré distintas frecuencias de corte para cada material, ¿no? Y tengo algo así. Si quieren, este es para el material 1, este es para el material 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallo la frecuencia de corte? Siempre se calcula la frecuencia de corte, ¿ya? Haciendo la energía cinética cero. Por lo tanto, si me pidieran la frecuencia de corte, yo igualo la energía cinética cero y simplemente de aquí despejo la frecuencia, ¿no? Sería el trabajo que se requiere para sacar el electrón entre las constantes de Planck y estuvo, ¿ya? Es simplemente una aplicación del principio de conservación de la energía para un sistema aislado, ¿ya? Que ahí es como se deduce esta expresión acá. Ahí está. ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? Hola. No, todo bien hasta acá. ¿Cómo? Todo bien hasta acá. Ya. A ver, ¿quién envió mensaje? Un segundo, ya me está hablando un amigo. Hola, dime. Ajá, sí, sí. Ya, pero ¿son todos los prácticos o el práctico uno, 2, así? O sea, y yo lo tengo hasta ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden. Creo que es el 4. ¿Cuánto crees que le cobré? Bueno, yo eso le cobré, ¿cuánto? 85 por todo. Ujú. Claro, claro. ¿Será 50? Decirle una vez, decirle. Sí, sí. Depende, depende, oh.
Ya, dale, hijo, gracias. Vamos, chao. Ya, creo que se escapó de aquí un alumno. Se escapó este Alan. Ya, bueno, sigamos. Entonces, eso del potencial de frenado que dijo el docente, eso se basa igual en un experimento, ¿no? ¿Ya? ¿Quieren que les explique eso? Hola. Lo había planteado la última clase Pero solo y lo planteo, pero no lo explicó, ¿no? nos explicó cómo sacarlo, digamos, no con datos, pero lo dejó planteado, eso sí. Mm, mm, a ver. Bueno, entonces creo que no es tan urgente que les explique eso. Así que, a ver, voy a colocar nomás una formulita para que no perdamos tiempo, ¿ya? Entonces, quiero colocar una energía cinética inicial igual a la carga del electrón por una diferencia de potencial, ¿ya? Lo que esto nos dice es sencillamente de que la transferencia de energía eléctrica se convierte obviamente en energía cinética, ¿ya? Y obviamente para que no exista movimiento, este aquí va a ser el potencial de frenado, solamente que intercambiando la probabilidad de la fuente, ¿ya? Entonces a este delta de voltaje igual se conoce como el potencial de frenado, ¿ya? No es nada más que eso. Hay un experimento, ¿no? Pero no voy a explicar, no voy a entrar mucho en detalle en eso, ¿ya? Entonces esto es en sí el efecto fotoeléctrico, ¿ya? No hay mucho que explicar acá, solamente es eso, ¿ya? Ahora voy a buscar un problema interesante. Una pregunta, ¿el ingeniero hizo ejemplos de esto? Sí, sí, hizo varios ejemplos. ¿Y se entendieron todo? A la mayoría ahorita estoy viendo. A ver, vamos a buscar aquí un ejemplo del Serway y vamos a ir haciendo, ¿ya? A ver, pues vamos a hacer uno del efecto fotoeléctrico, uno de Compton y también uno del principio de incertidumbre, ¿ya? A ver, vamos a buscar. Mm, ya, voy a escribir el enunciado, ¿ya? Espérenme, denme un segundito. Vayan conmigo copiando. Y ahora sí, dice, cuando se utiliza una luz con longitud de onda acá, 625 nanómetros, se expulsan los electrones de una superficie metálica, dice. ¿Ya? Entonces estamos hablando de efecto fotoeléctrico, ¿ya? ¿Qué más te dice? Los, se expulsa electrones de una superficie metálica con intervalos de rapidez que llega hasta intervalos de rapidez, o sea, velocidad que llega hasta 4,6 por 10 a, a la quinta metros por segundo, ¿ya? Te dice cuál es la función trabajo de la superficie, o sea, te pide hallar esto, ¿no? Fin, ¿qué más te dice? A ver, esta es la parte A y te dice cuál es la frecuencia de corte para la superficie, frecuencia de corte. Listo, entonces
voy a hacer mi diagrama, siempre hagan su diagrama con el ingeniero, o si no, van a tener menos nota, ¿ya? Y aquí escriban solución, ¿ya? Siempre cuando hagan problemas de física o matemática, escriban solución para ver desde dónde está empezando su respuesta, ¿ya? Entonces, aquí voy a dibujar al fotón incidente sobre una superficie metálica, ¿ya? Y aquí sale un electrón, me dice, con una velocidad de 4,6 metros por segundo. Bueno, esto de aquí me equivoqué, no está elevado a la quinta. A ver, ¿qué borrador? Bueno, para no perder tiempo de una vez acá, por 10 a la 5, ¿ya? Entonces, yo sé que la ecuación que se rige, ¿no?, en el efecto fotoeléctrico es esta: energía cinética máxima es igual a H por la frecuencia menos la función trabajo, o el trabajo que se requiere para eliminar o para sacar al electrón a la superficie. Entonces me dan de datos esta longitud de onda, ¿no? Yo sé que la longitud de onda es igual a ¿qué? ¿Alguien sabe esto? En función de la frecuencia. ¿Ah? ¿Alguien La sabe? velocidad de la luz sobre frecuencia. Veamos si es correcto. C está en metros por segundo y abajo estoy en 1 sobre segundo, ¿no? Entonces esto va así y me queda en metros. Está bien, es así, ¿ya? Entonces voy a despejar aquí la frecuencia y me queda que C sobre lambda, ¿no? Coloco C porque estoy hablando del fotón y siempre los fotones se mueven a la velocidad de la luz. Entonces, aquí debo saber cuál es la masa del electrón, ¿no? Es una constante eso, ¿ya? Una constante. Entonces, voy a colocar acá, como me piden hallar esta función trabajo, simplemente voy a despejar, ¿no? ¿Ya? Entonces, me queda así: la función trabajo es igual a la energía cinética máxima menos la constante de Planck por la frecuencia, ¿ya? Y esa energía cinética máxima siempre será máxima, obviamente, cuando el electrón se esté desplazando, ¿no? Y no va a haber energía cinética cuando esté quieto en la superficie. Como ya me da una velocidad, obviamente que tengo que reemplazarlo. Entonces esto me queda así: un medio de la masa del electrón por la velocidad de salida, ¿no?, al cuadrado, menos las constantes de Planck por C sobre lambda. Ahora sí, todo está aquí expresado en función a mi dato, ¿no? Simplemente debo reemplazar esta longitud de onda, 625 por 10 a la menos 9 metros, la masa del electrón 1,6 por 10 a la menos algo, no recuerdo bien, y la constante, o sea, todo aquí ya lo conozco, es simplemente reemplazar, ¿listo? Bien, entonces eso ahorita no lo voy a hacer porque ahorita lo que queremos es tiempo, ¿ya? Bien, a ver. Y luego me pide la frecuencia de corte. Bueno, esto es para la parte A, y para la parte B me piden la frecuencia de corte. Sabemos que esto se da siempre y cuando la energía cinética sea cero. Por lo tanto, de esta ecuación me sale que la frecuencia de corte es igual a la función trabajo entre la constante de Planck. Y ya estuvo. La respuesta de aquí la reemplazo. Aquí esa phi, y aquí obviamente la constante de Planck, ¿no?, que ya sé cuánto vale: 6,626 por 10 a la menos 34 joule por segundo. ¿Listo? Las unidades, por si acaso, las unidades de la función trabajo son de energía, ¿no? Son joule siempre, aunque podrían colocarlo en electronvoltio, ¿no? ¿Listo? Esa igual es la frecuencia umbral o de arranque, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. ¿Listo? Bien. O sea, esto es
Este es un problema del servo que ahorita mismo lo vi, es este de acá. A ver si lo pueden ver. Un segundo. Y estudien del Serway, porque ahí saca las preguntas en su mayoría, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este es el problema acá hicimos, el 16, porque los otros son sencillos nomás, pero igual ustedes podrían hacerlo, ¿ya? El 16. Aquí también hay otro problemita, ¿ya? Este igual podría hacerlo, ¿ya? ¿Quieren que hagamos un ejemplo más o pasamos al siguiente? Yo creo que al siguiente, ¿no? A ver, ¿qué me escribió acá? Mm, No más con más incisos, es decir, con datos que nos pida, por ejemplo, la longitud de onda umbral Ya, y ahorita otros estoy incisos viendo un más. PDF que me mandaron. Este Brian me mandó un PDF. A ver. Este es Copton. No me sirve. Este es fotoeléctrico. A ver qué más hay acá. Mm, bueno, aquí hizo algo parecido. Ya. Luego, bueno, aquí nada. Aquí, nada interesante. Mm, aquí tampoco. Según va a sacar del práctico y solo van a hacer dos preguntas. ¿Este es tu práctico? ¿O Sí, de lo que él solo nos mandó. ejemplo? Lo que él nos mandó, sí, sí. Mm, voy a buscar del libro ya. Es que ese ya está resuelto ya. Este aquí, a ver, también está escribiendo. De los controles prácticos, digo que iba a sacar ese. Ya. A ver, uno completo. Uno completo. Este no. Este no. Quieren hacer este de acá. Dice: dos fuentes luminosas se usan en un experimento fotoeléctrico para hallar la función trabajo de una superficie metálica. Te da un potencial de frenado. Y según esta medición, ¿cuál es la función trabajo para este metal? ¿Qué potencial de frenado se observa cuando se usa una luz amarilla de un tubo de descarga de helio y todo esto? ¿Quieren hacer este o busco otro? Porque aquí, este aquí ya está un poco raro ya. Me habla de Thompson. Hay que ver eso. Este de acá también podríamos hacerlo. O busco otros pelos adicionales. A ver. Mm, mm, no. A ver, a ver. Mm, son casi los mismos todo esto. Mm, a ver, ¿qué podríamos hacer? A ese ejemplo que hemos hecho, pongámosle más incisos entonces.
a este de acá, ¿ya? A ver, supongamos que nos está preguntando cuál es el potencial eléctrico de frenado, ¿ya? Recuerden, acá es como si tuviéramos dos placas, ¿no ven? Ahí. Aquí, a ver, aquí tenemos dos placas, así, ya. Aquí está el material y aquí tenemos una fuente de voltaje, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, si incide un fotón acá, va a hacer que se exciten los electrones, ¿no ven? Entonces, como aquí va a haber un campo eléctrico, va a haber una fuerza que se va a oponer para que este electrón salga de la superficie. Por lo tanto, se llama potencial de frenado, ¿ya? Simplemente a ese potencial que evita, ¿ya?, que el electrón salga de la superficie. Y se escribe así: U por delta B, esto es igual a la energía cinética inicial, o a la energía cinética que puede tener, ¿no? ¿Ya? O también se podría escribir de otra forma, ¿ya? Pero bueno, esto es lo que vamos a ocupar porque ya conocemos cuál es esa energía cinética, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a, bueno, ya sabemos cuánto vale esa energía cinética. Vamos a, simplemente aquí colocamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entre la carga y automáticamente tengo ese potencial de frenado. Creo que es V sub S que se escribe. ¿Sí? ¿Ya? Bien, de esa forma, o sea, no hay mucha ciencia acá. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ir al efecto Compton, ¿ya? Que eso es lo, entre comillas, un poquito más complicado ahí, ¿ya? Así que, a ver, ¿dónde está mi capa? Las capas, aquí está. Voy a sacar esto. Ah, no, espera. Colocar una capa. Aquí voy a sacar todo esto. Bien. Ahora sí, vamos de una vez ya al efecto Compton, que hay que avanzar rápido. Tengo hasta las 11:30, porque ahí tengo que completar un trabajito para las 12. A ver, a ver. Dale, acá lo que más complica es la parte de los ángulos y que los datos coincidan con tu gráfica. Eso nos ha explicado, digamos, decir que no la misma energía que incide no sea la misma que sale. Vamos a ver eso ahorita ya. A ver. Pucha, no quiere escribir esto. Ya, ya se va a acabar el tiempo ya, así que por si acaso voy a enviarle otra vez el link ya al grupo. Esperemos que se acabe ya, pero hasta mientras voy a explicar ya un poco. A ver. Ya. Entonces vamos a seguir con el efecto Compton. ¿Ya? Bien, entonces aquí lo que se hace es lo siguiente, ya tengo aquí un electrón en reposo y hay un fotón incidente que por lo general está en una misma línea de acción, ya. Aquí tengo el eje X y aquí tendré el eje Y. O sea, aquí está el fotón incidente con una cierta energía que se llama energía incidente, ¿ya? Y existe una vez, bueno, esto aquí es antes del choque, ¿no? Pero una vez este fotón impacta con el electrón, obviamente que, bueno, puede que esté por aquí, ¿no? Dicho electrón, con una cierta energía 2, si quieren. Y aquí se va a dispersar también el fotón con una cierta energía dispersada. También, bueno,
aquí no se escribe en energía final, ¿no? Simplemente dispersado e incidente para el fotón. Y como es un choque, obviamente que ambos estarán con un cierto ángulo que voy a explicar cuando volvamos, ¿ya? Así que ya me quedan segundos, por favor, atentos. Bien, estamos todos, ¿ya? Entonces, después del choque, ambos tienen una cierta dirección y una cierta energía, ¿no? Aunque obviamente el que le va en energía al sistema va a ser este fotón, pero deben saber que también el electrón tiene energía en reposo, ¿ya? Energía en reposo. La energía en reposo del electrón, si quieren aquí E sub R, voy a colocar acá el electrón, es igual a la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Ya, esa es la energía en reposo. Y la energía incidente del fotón es igual, le ponemos así, es igual, sabemos, ¿no? A la constante de Planck por la frecuencia de la energía. ¿Ya? Y esto igual se podría escribir como la constante de Planck por la velocidad de la luz entre su longitud de onda. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a considerar este ángulo de aquí con el eje X, ¿ya? Como el ángulo teta, y a este otro como el ángulo phi. Teta es el ángulo de dispersión, ¿ya? Entonces Bien. aquí hay muchas cosas para preguntar. El ángulo de dispersión, la energía final del fotón o la velocidad del electrón, ¿ya? Así que hay que tener en claro bien las ecuaciones, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar también la energía constante de Planck por la frecuencia, ¿ya? A ver, mejor así pongámosle, frecuencia dispersada, de dispersión. Y aquí también entonces se podría escribir, ¿no? Como constante de Planck por C por longitud de onda de dispersión. Entonces, esta longitud de onda de aquí va a ser la incidente y la longitud de onda después del choque del fotón va a ser la dispersada, ¿ya? Entonces quiero que sepan solamente esto de acá, porque después lo demás es una simple descomposición, que van a descomponer nada más. Siempre que haya movimiento va a haber algo asociado al movimiento que se llama cantidad de movimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, para el fotón, la cantidad de movimiento se escribe de esta forma, ¿ya? Como h entre la longitud de onda. Como estoy aquí en un instante inicial, colocaré h entre la longitud de onda incidente, ¿no? Y aquí será lo mismo, pero la longitud de onda dispersada. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como aquí está en reposo, no va a haber cantidad de movimiento inicial, ¿no? Es decir, inicialmente en el eje X, ¿qué es lo que tengo? Tengo solamente la cantidad de movimiento del fotón incidente, ¿no? ¿Sí?
Entonces todo lo que está aquí a la izquierda va a ser en el instante inicial, porque el electrón no tiene velocidad, es decir, está en reposo, ¿no? Entonces aquí lo dejo. Luego a la derecha escribo las cantidades finales, obviamente que son aquí el gráfico con celeste, ¿no? Tengo la cantidad de movimiento, ¿ya? Primero aquí, recuerden, voy a trabajar primero en el eje X, ¿ya? El eje X. Tengo la cantidad de movimiento del electrón que yo le llamé P sub 2, ¿ya? ¿Qué más? Y aquí esto descompuesto en el eje X va a ser por el coseno de phi, y aquí más la cantidad de movimiento del fotón dispersado por el coseno de tita, ¿no? Ya, esto expresado ya de la forma que a mí me conviene, lo vamos a ver más adelante, pero primero estoy descomponiendo. Y esto en el eje Y me va a quedar, antes del choque no hay componente de velocidad en el eje Y, por lo tanto es cero, aquí es cero en el eje Y. Y después del choque tengo dos componentes, ¿no? Una es del electrón vertical hacia arriba, o sea, seno de tita, y la otra es menos del dispersado seno de tita. ¿Listo? Entonces, este es el ángulo del fotón, a ver, del fotón dispersado, ¿ya? Y este es el ángulo Ya está mi cafecito. del electrón, ¿ya? El ángulo de salida del electrón. ¿Listo? Entonces, con estas dos ecuaciones que ustedes van a jugar, ¿ya? Esto es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Conviene más expresarlo de esta forma, ¿ya? Es decir, en X, colocar como yo lo conozco, H entre la longitud de onda incidente, eso para el fotón, y aquí lo dejo de esta forma nomás, ¿ya? Como la cantidad de movimiento del electrón. ¿Listo? P sub 2 por el coseno de phi. Y aquí menos H entre lambda sub d, ¿no? Y aquí coseno de teta. ¿Ya? Así me conviene a mí trabajarlo. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Aquí me quedará 0, aquí me quedará también como cantidad de movimiento del Disculpa, electrón. Erwin, creo que no lo estás grabando. Sí. A ver. Ya. Bien, entonces estas son todas las ecuaciones que he hallado descomponiendo. ¿Ya? Y bueno, sigamos. Aquí es más, ¿no? Más, y aquí el menos h barra sobre d y coseno de tita. ¿Qué? Lo que Café. importa, dime. ¿Todo bien? Hola. ¿Me escuchan? Sí, continúa nomás. Ya. Entonces, aquí les estoy colocando las ecuaciones que les van a servir para que hagan todos los problemas, ¿ya? Algo adicional es que la energía en función de la cantidad de movimiento se puede escribir como la cantidad de movimiento al cuadrado sobre 2 por la masa de la partícula, ¿ya? Recuerden, el fotón no tiene masa, ¿ya? O sea, no tiene masa en reposo, sino en movimiento, ¿ya? Pero siempre que trabajen con el fotón, nunca coloquen masa en una de sus ecuaciones que involucren al fotón, ¿ya? O sea, aquí todo con longitud de onda, sí. Es decir, modelen al fotón como si fuera una onda, no como una partícula, ¿ya? En cambio, sí al electrón, modélenlo como si fuera una partícula, ¿ya? A ver. Bien, entonces, como ya tenemos aquí las ecuaciones, lo que vamos a hacer simplemente es colocar la expresión del efecto Compton,
que te indica lo siguiente, una diferencia de longitudes de onda, es decir, ¿cuál es esa diferencia entre la longitud de onda del fotón dispersado y la longitud de onda del fotón incidente? Esa diferencia es lo que se mide con el efecto Compton. Y esto es igual a H entre M por C, y aquí 1 menos coseno de tita. Recuerden con este ángulo, tita es el ángulo de dispersión del fotón dispersado, ¿no? Obviamente, es decir, este ángulo de acá, del fotón, no se confundan eso, ¿ya? Y bien, esta es la masa del electrón, esta es la velocidad de la luz y la h es la constante de Planck, ¿estamos? Estas son todas las ecuaciones que ustedes requieren para resolver los problemas, ¿no? Pero en algunos casos se requiere que calculen la energía cinética, ¿ya? Y no es tan fácil, ¿ya? Como se cree. Entonces, puede que te pida que calcules la energía cinética del electrón como la energía, como la velocidad de salida del electrón, ¿ya? Entonces, para eso ustedes deben saber cómo se escribe o cómo se puede hallar la energía cinética del fotón en función de su velocidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes deben saber, ¿ya?, que la energía cinética se escribe así, como la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, todo esto entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de la partícula al cuadrado, es decir, velocidad del electrón, ¿no?, menos la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Todo esto de aquí para el electrón, ¿ya? Entonces esta es la energía cinética final. A esta parte de aquí se conoce como la energía total después del choque, ¿ya? Energía total después del choque. Estoy hablando ahorita para el electrón, y esto de aquí se conoce como la energía en reposo, ¿ya? Es decir, es que es como si hiciera energía final menos inicial, ¿verdad? ¿Estamos? Energía final menos inicial. Entonces, yo puede que consiga primero la energía cinética, y aquí me quedaría simplemente despejar la velocidad, ¿no? Es decir, si yo esto lo factorizo, me quedaría, bueno, y yo sé que 1 entre toda esta raíz es el factor de Lorentz, ¿no? Y me quedaría así, esto menos 1, todo por la masa, por la energía, perdón, por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces, si tengo la energía cinética, belleza, porque todo esto es constante, y simplemente de aquí despejaría el factor de Lorentz, ¿no? Y de ese factor de Lorentz, si me piden calcular, por decir, la velocidad de salida del electrón, simplemente despejo la velocidad de aquí que está con minúscula, ¿ya? Eso es lo que se hace. Esta es la forma correcta en la cual se debe hallar la velocidad del fotón. No como la mayoría lo hace, que es así, que directamente coloca energía cinética a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No, porque esto de aquí está solamente dado para velocidades pequeñas, pero si la velocidad es muy grande, entonces esto ya no sirve, ¿ya? En cambio, esto sirve tanto como para velocidades pequeñas o como para velocidades grandes, ¿ya? Así que trabajen con esta expresión. Bien, vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? No sé si me va a dar tiempo, pero voy a explicarles rápido ya esto. O sea, esto aquí por lo general en Compton no saca los problemas del libro, sino que él se los inventa. En este caso entonces sería la energía cinética igual a la energía del fotón incidente menos la del fotón dispersado. No, la energía cinética del electrón es la energía
cinética después perdón, es la energía después del choque menos la energía de reposo. Pero para que vos halles la energía, o sea, la energía en sí ¿cómo se dice? Del electrón, obviamente que vas a aplicar el principio de conservación, ¿no? ¿Sí? Es decir, la energía inicial debe ser siempre igual a la energía final. ¿Y qué tienes inicialmente? Tienes energía del fotón más energía en reposo, ¿no? Y después tienes la energía del electrón y la energía del fotón dispersado, ¿no? O sea, haces una igualación, ¿ya? Y únicamente esto va a ser energía cinética, ¿ya? Igual eso enseguida lo vemos. Voy a colocar otra capa. Uy, tengo 15 minutos. A ver, a ver. Bueno, me queda poquito tiempo, pero vamos a ver, a hacer esto, ¿ya? Dice que tengo un fotón de 0,52 megaelectronvoltios, ¿ya? Esto es energía, y se desplaza, ¿cómo es? Sí, se dispersa por medio de un electrón, lo mismo. Tengo aquí un fotón, aquí tengo el electrón en reposo, ¿no? Entonces este va a chocar con ese electrón, este se va a dispersar. Ustedes pueden dibujarlo arriba o abajo, ¿ya? La cosa es que los ángulos estén correctos. Entonces voy a colocarlo como lo hice, ¿no? en el gráfico, ¿ya? Entonces esto estaba así. Aquí va a estar el electrón después del choque, y aquí va a estar el fotón después del choque, ¿no ves? Aquí va a estar energía dispersada, aquí voy a colocar energía 2, esta es la energía incidente, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, aquí está el ángulo phi, y este es el ángulo teta, ¿ya? Bien. Entonces, te dice que tiene una energía, ya, esta es la energía incidente, vale esto, 0,52 megaelectronvoltios, de modo que el ángulo de dispersión del fotón es el 60% del ángulo de dispersión del electrón, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen eso? O sea, te está dando este dato, ¿no? Que el ángulo de dispersión del fotón, o sea, θ, es igual a 3 veces, perdón, es igual, a ver, al 60%, es decir, 0,6 del ángulo de dispersión del electrón, ¿no? Entonces, esto de aquí ya no se puede hacer de forma analítica, pero el ingeniero lo hace primero igualando estos ángulos, y luego a la respuesta, es decir, una vez ya encontré este ángulo de acá, lo multiplicas por 0,6, ¿ya? Pero eso está mal, pero él lo hace así, ¿ya? Ahora, si me dijera que el ángulo de dispersión del fotón es 3 veces el ángulo de dispersión del electrón, entonces yo lo colocaría de esta forma, ¿no? Θ es igual a 3 veces este ángulo, ¿ya? Pero lo que yo ahorita voy a hacer es primero esto, ¿ya? Ya después ustedes lo cambian o lo hacen ya para este dato de acá, ¿ya? Bien, entonces, otra vez voy a leer, ¿ya? Te dice que un fotón tiene esa energía, 0,52 megaelectronvoltios, se desplaza por medio de un electrón libre, de modo que el ángulo de dispersión del fotón es el 60% del ángulo de dispersión del electrón. Determinar el ángulo de dispersión para el electrón, ¿ya? Y la velocidad final del electrón. Bien, entonces, esta energía incidente ya conozco, ¿ya? Voy a ir directamente a la descomposición. Aquí voy a colocar solución. Descompongo, ¿no? La energía del fotón incidente es igual a a la cantidad de movimiento del electrón, ¿no? Por el coseno de su respectivo ángulo, más la cantidad de movimiento del
aquí voy a colocar del fotón, ¿no? Por el coseno de tita, ¿ya? Bien, y luego aquí no tengo nada en Y, como ya les expliqué, no hay desplazamiento en Y al inicio, pero sí después, ¿no? Aquí será la cantidad de movimiento del electrón por el seno del ángulo, más, aquí le colocaré, no, este es menos, ¿no? Menos P sub D por el seno del ángulo del fotón dispersado. Todo esto de aquí es para el fotón y esto de aquí para el electrón. Ya está, esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, yo concluyo que P sub 2 por el seno de tita es igual a P sub D por el seno de, perdón, esto es phi y esto es tita. Pero como yo sé que primero voy a aplicar esto para después a mi respuesta multiplicarla por 0,6, entonces voy a colocar acá, como tita es igual a phi, ¿ya? Una hipótesis, entonces estos son iguales y se van, ¿no? Por lo tanto, las cantidades de movimiento son iguales. Entonces, si yo reemplazo eso aquí arriba, ¿qué me quedará? P sub 0, ¿ya? Es igual a 2 veces, aquí voy a colocar cantidad de movimiento del fotón, me conviene trabajar de esta forma, con el fotón acá, dispersado, y como los ángulos son iguales, pues voy a colocar aquí coseno de tita, ¿ya? ¿Por qué tita? Porque yo tengo, ¿no? Esa diferencia de longitud de onda del efecto Compton, entonces me conviene trabajar con tita, que es el ángulo de dispersión del fotón, siempre, ¿ya? Bien, una vez lo tengo así, expreso esto en función de las longitudes de onda, ¿no? Esto va a ser la incidente y esto va a ser 2 veces aquí longitud de onda dispersado, ¿no? ¿Ya? Aquí coloco coseno de tita. Se van las H, chao H, y me queda longitud de onda 2 veces. Esto va a ser, perdón, dispersado ya. Aquí le puse prima. Dispersado es igual a 2 veces la longitud de onda incidente por el coseno de tita, ¿ya? Simplemente este paso ya a multiplicar. Bien, entonces esta ecuación ya me va a servir, ¿ya? Porque yo la voy a reemplazar en la ecuación del efecto Compton, es decir, dispersado menos el incidente es igual H sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz, 1 menos el coseno de tita. Entonces yo de aquí puedo hallar tita, ¿no? El ángulo tita. ¿Por qué? Porque para mí todo esto va a ser una constante, ¿ya? Para que sea más fácil, aquí voy a colocar A y voy a reemplazar esto aquí, ¿ya? Entonces me queda 2 veces lambda 1 por el coseno de tita menos lambda 1 igual a 1 menos coseno de tita. Ya, de aquí es fácil despejar el coseno de tita. Ustedes despejan eso, lo hacen ya en su casa y les va a dar un valor. Supongamos que le dan un valor B. Entonces, despejan eso, es igual a dar coseno de B, ¿ya? Y a la respuesta del arco seno de B, ustedes aquí, como les pide ese ángulo de dispersión del electrón, entonces aquí colocan esa phi, y a ese, esperen, de modo que el ángulo de dispersión del fotón es el 60%, ya entonces, como es el 60% el ángulo de dispersión del fotón, a ver, disculpen ya, el ángulo de dispersión del fotón es el 60% que el ángulo de dispersión del electrón, ¿ya? Entonces, como ya sé cuál es el ángulo de dispersión del fotón, ¿cómo calculo el 60% del ángulo de dispersión? O sea, ¿cómo calculo el ángulo de dispersión del electrón? O sea, a mi respuesta que yo tenga aquí para tita, entonces lo que yo voy a hacer es que phi va a ser igual a 0,6 por el ángulo que yo calcule, ¿no? Para el fotón. Entonces esto de aquí lo he
planteado mal, ¿ya? Esto es así. Esto va a ser phi es igual a 0,6 de tita, ¿ya? Eso es lo que me dice el problema. Entonces lo multiplico por 0,6 a mi respuesta y ya estaría hecho la parte A, ¿ya? Bien. De esa forma es como se trabaja, ¿ya? Ok, entonces con eso yo ya podría hallar la longitud de onda desplazada también, ¿no? Reemplazando esta tita aquí y despejando, ¿no? Mi longitud de onda de dispersión. Pero esta es la forma en la cual tienen que trabajar, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la energía cinética. La energía cinética, obviamente, a ver, aquí me está pidiendo velocidad final del electrón, entonces sí o sí debo hallar la energía cinética, ¿no? Entonces, la energía cinética es igual a la energía incidente menos la energía dispersada, ¿ya? Bien, esa energía del fotón dispersado, ¿ya? Se calcula así como hc entre lambda, ¿ya? Pero esta lambda va a ser lambda del fotón dispersado, ¿no? Que aquí lo voy a hallar, porque ya sé cuánto vale el ángulo de aquí. Bien, entonces eso yo aquí voy a reemplazarlo. Y la longitud de onda incidente, esto de aquí, obviamente que va a ser lo del fotón incidente, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, una vez calcule esa energía cinética, ¿ya? Creo que aquí calculé, bueno, no está, ¿no? Pero bueno, una vez calcule esa energía cinética, lo que yo voy a hacer es simplemente igualar, ¿ya? Porque lo único que hice aquí fue aplicar conservación de la energía, ¿ya? Es decir, la energía que le da el fotón inicial menos la energía con la que sale el fotón, ¿no? Entonces esa diferencia de energía es lo que le queda al electrón. Entonces aquí lo que tengo es hc sobre lambda incidente menos hc sobre lambda dispersado. Aquí tendré un valor, voy a colocar un valor si quieren g, ¿ya? G. Entonces, como ya sé cuánto vale mi energía cinética, yo esto lo igualo, ¿no? A lo que les expliqué antes, lambda, ¿cómo es este? Factor de Lorentz menos 1, por la masa, por la velocidad de la luz al cuadrado, todo esto es constante, ya sé cuánto vale esto, simplemente voy a despejar el factor de Lorentz. Una vez sé cuánto vale este factor de Lorentz, voy a despejar la velocidad de esta ecuación, ¿no? 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado, donde la b va a ser la velocidad del electrón, ¿ya? Y así es como acaba el problema. Para ustedes van a hacer lo mismo, pero para este ángulo de acá, esto voy a borrar. El fotón dispersado va a ser 3 veces el fotón, perdón, el ángulo de dispersión del electrón va a ser 3 veces el ángulo de dispersión del fotón, ¿ya? Pero lo trabajan de la misma forma, solamente el cambio viene aquí ya, aquí nomás. Y ya tuvo. Esa es la forma en que lo hace el ingeniero, ¿ya? Aunque obviamente está mal, pero él lo quiere así. Porque legalmente aquí se tendrían que ocupar identidades trigonométricas y así debería salir el problema. Pero no es así, ¿ya? Bien, espero que esto me haya entendido. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Disculpa, tengo una duda con respecto a cómo utilizar una de las fórmulas. ¿Lo puedes subir un poco a la pantalla? Claro, dime. ¿Cuál? Es esta de aquí. Si puedes marcarlo. Ya lo dime marqué. cuál es tu duda ahí. El ángulo que utilizamos ahí tiene que ser sí o sí del fotón dispersado. Sí o sí del fotón dispersado. Sí o sí. Ya. Siempre. ¿Ya? Ese ángulo teta siempre es para el fotón dispersado. Siempre. Ya. Solamente para el fotón.
¿Cómo? Solamente para el fotón es eso. Ya. Y en caso de que despejemos el otro, la longitud de onda incidente, ¿tendríamos que utilizar igual el ángulo del incidente? ¿O No, solo dispersado? este ángulo de acá siempre es para el dispersado. Es que de forma incidente no hay ningún ángulo porque el choque es en la misma línea, ¿ya? O Ya. sea, todos son colineales acá. Después sí que hay ángulo. Y en caso de que el fotón incidente tenga un ángulo, Mm, ahí te cambia toda la teoría que te expliqué yo y que te explicó el docente, porque si tuviera un ángulo, aquí debería descomponer esto de acá, ¿no ves? sí, Por ejemplo, si sí, vendría así en un ángulo, entonces debería saber cuánto es este ángulo y descomponerlo en el eje X, ¿no? Es decir, aquí sería por el coseno, por ejemplo, de beta, ¿no? De beta, acá en la parte de aquí, ¿no? Y también habría componente en Y, ¿no? sí. Eso. Pero no ven así los problemas, no te preocupes. Bueno, en el control práctico nos dio ese problema precisamente. Le puso un ¿Ese problema? ángulo, sí, Sí, al fotón incidente y nadie lo pudo hacer. Pucha, pero era que lo envíen al grupo, pues. Sí, nadie supo eso, lo de la descomposición del fotón incidente. Pucha. Era de componer nomás eso aquí en el eje X y en el eje Y. Por Sí, decir, si viene de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces trazo mi eje y esto se viene aquí, ¿no? Entonces se descompone en Y negativo y en X positivo, ¿no? sí, Sí. Obviamente sabiendo acá el ángulo, ¿no? Se descompone y ya estuvo, así. Y aquí igual sería P. Bueno, si es que viene de esta forma, sería, y si conozco este ángulo de acá, sería pues la cantidad de movimiento por el seno, ¿no? en serio. Seno de ese ángulo y acá negativo sería, ¿no? Y para el eje X positivo, ¿no? Por el coseno de ese ángulo. Y ya estuvo, eso nomás, ¿eh? Listo. Y Dime. no hay ningún problema en que lo hagamos el fotón dispersado para arriba, ¿no? Y el electrón hacia No abajo. hay ningún problema, no pasa nada. Listo. Eso. Hay un problema que quería explicarles, que es de incertidumbre, ¿ya? Si puedo más tarde hago un video, es que ahorita tengo que presentar una tarea hasta las 12, es algo corto, ¿no? ¿Ya? Pero lo voy a hacer eso ahorita, ¿ya? Si hay dudas Sí, en está bien. algo, me preguntan en el grupo, ¿ya? Voy a enviarles más ejercicios que tengo resuelto. ¿Listo? Bueno, gracias. está bien. Nos vemos.